Ah, pero eso no es nada, tú eres joven. Si me pasa a mí, estoy 3 años en recuperarme. ¿Cuántos han venido a recibir una palabra de Dios? Ponga su mano en su corazón y repita conmigo. Señor Jesús, te pedimos que esta palabra que se ha de hablar hoy pueda ser sembrada como una semilla en buena tierra que dé su fruto a su tiempo y que su hoja no caiga. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy he titulado este mensaje, Bástate en mi gracia. Me gustaría que fueras a 2 Corintios capítulo 12. Voy a estar leyendo el versículo 7 al 10. Y dice la palabra del Señor así. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Todos en la vida vamos a enfrentar adversidades. Cuando enfrentamos adversidades, debemos estar tranquilos. ¿Por qué? Porque en cada una de esas adversidades Dios tendrá el control. Ahora, antes de proseguir, quiero separar de por qué llegan adversidades a nuestra vida. Y llegan por 2 razones distintas. Número 1, la primera que llega a nuestra vida es cuando nosotros somos desobedientes a la palabra de Dios y queremos tomar nuestro rumbo conforme a lo que nosotros pensamos. Y cuando actuamos de una manera equivocada, tienden a llegar adversidades que no necesariamente son plan de Dios para nuestra vida. También están estas adversidades que llegan, que nosotros no hemos provocado nada. Y quiero poner algunos ejemplos para diferenciarlas. Cuando llegan adversidades que nosotros mismos hemos tomado la decisión por nuestra voluntad, puede ser que usted se haya casado con la persona equivocada, que usted haya elegido mal. Entonces, si usted eligió mal, usted no puede culpar a Dios por las situaciones que está experimentando, porque Dios nos ha dado una voluntad y esa voluntad nos da el privilegio de escoger. Y muchas veces hay personas que están pasando por procesos difíciles que ellos mismos por su voluntad eligieron, y lamentablemente muchas personas le echan la culpa a Dios y le dicen, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Pero esa circunstancia llegó porque usted tuvo la oportunidad de elegir. Ahora, hay otras circunstancias que llegan a nuestra vida que no tienen que ver con nuestras decisiones, sino tienen que ver porque estamos viviendo en un mundo caído. Ejemplo, si usted cree en Cristo y es perseguido por el Evangelio, no es porque usted hizo algo malo, sino que estamos en un mundo caído y vienen esas adversidades a nosotros. O de repente usted fue al doctor porque se sentía mal,
le hicieron los exámenes de sangre y de repente te dan una noticia que tienes X enfermedad. Es algo que no se buscó usted, es algo que llegó a su vida sin esperarlo. Y cuando llegan situaciones a nuestra vida sin esperarlas, que estamos experimentando adversidades que jamás pensamos vivir, pues en cada una de ellas Dios tiene propósitos divinos. Yo no sé si usted ha enfrentado situaciones que jamás cuando fue joven pensó que la estaría viviendo, pero llegaron. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora cómo esas adversidades pueden manifestarse en mi vida para mi bienestar? Aquí vemos en el versículo que leímos que el apóstol Pablo estaba viviendo una situación que ya había orado al Señor. Yo no sé si usted en varias ocasiones ha orado al Señor y le dice: Señor, sáname, Señor, ayúdame en este problema, pero no recibe ninguna respuesta. El apóstol Pablo estaba pasando por esa experiencia. Le había rogado al Señor 3 veces y el Señor le dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora, lo que estaba sucediendo aquí, y esto me lleva a mi primer punto, es que Dios estaba permitiendo que el apóstol Pablo fuera azotado por un demonio. No que Satanás estaba teniendo el control de su vida, es que Dios estaba permitiéndolo, pero con un propósito. Dios siempre hace algo en nuestras vidas con propósitos divinos. Y el primer punto que quiero tocar ya en esta tarde es que las aflicciones de Pablo tenían un propósito. Ahora, ¿cuál era ese propósito? El propósito era para que no se enalteciera, para que se mantuviera humilde, para procesar su carácter. Muchas veces llegan circunstancias a nuestra vida que no entendemos y nos hacemos muchas preguntas. ¿Cuántos se han hecho preguntas aquí? ¿O solo soy yo? Nos hacemos muchas preguntas: Señor, ¿pero por qué? ¿Para qué? Y Dios tiene muchas veces la respuesta, y la respuesta es que está moldeando nuestro carácter. El apóstol Pablo, y quiero hablarte de él un poco, era un conocedor de la ley judaica. Tenía 2 ciudadanías, romana y judía. Tuvo un encuentro personal con Jesucristo resucitado. No era cualquier cosa. No era como estos predicadores que dicen: ayer hablé con Dios, se me apareció Dios en el cuarto. Y muchas veces lo hacen para impresionar a otros, para que lo respeten. No, el apóstol Pablo había tenido un encuentro con Jesucristo resucitado. De camino a Damasco, la palabra dice que él subió al tercer cielo y que vio cosas que nadie ha visto, que tuvo una revelación tremenda. Fue el predicador de los gentiles, tenía una revelación de la gracia impresionante. Ahora, Dios permite este aguijón en él para que su corazón no se enaltezca, para que él se mantenga en su posición. Muchas veces Dios nos pasa por procesos para que entendamos que la gloria nunca es de nosotros, que la gloria siempre será de Dios. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce tus debilidades. Dios conoce que a veces cuando nos complacen muchas cosas nos olvidamos de su amor. Nos olvidamos de su misericordia y pensamos que estamos bien por nosotros mismos. Pensamos que somos fuertes, pensamos que somos sabios. Por eso la palabra dice que no nos jactemos de nuestra sabiduría humana, sino que nos mantengamos en la sabiduría celestial. Y el apóstol Pablo estaba pasando por un tiempo de prueba con el propósito de que él siempre honrara a Jesús.
Muchas veces usted y yo vamos a pasar por procesos que no entendemos y que nos preguntamos tantas cosas. Pero quiero decirte hoy que Dios nos permite pasar por esos procesos para terminar la obra que comenzó en cada uno de nosotros. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. Y de repente usted está pasando por una condición física, por un problema familiar, por una enfermedad, ha orado y nada pasa. Así que debemos hacernos un análisis y preguntarle, Señor, ¿para qué estoy pasando por este proceso? ¿Cuántos me están siguiendo hasta aquí? En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que, ¿qué? Conforme a su propósito han sido llamados. La clave de este versículo es el amor a Dios. No todas las cosas nos van a obrar para bien. Escuche lo que acabo de decir. No todas las cosas nos van a obrar para bien. Nos van a obrar para bien cuando nosotros amamos al Señor. Y ahí Dios torna aún hasta nuestros errores en bendición. Porque la palabra dice que 7 veces se cae el justo y 7 veces Dios lo vuelve ¿a qué? A levantar. Hay errores que si usted se arrepiente y le dice, Señor, perdóname. Señor, ten misericordia. Dios va a utilizar esos errores a tu favor. Pero debe haber la suficiente humildad de reconocer nuestras faltas. Nuestro amor a Dios es la prueba de nuestra obediencia. No podemos decir que amamos a Dios y no obedecerlo. Dios torna las cosas para bien cuando nosotros somos obedientes a su palabra. ¿Obedientes cuándo? Es la pregunta. Obedientes aún en medio de las situaciones que vivimos y no entendemos. Porque hay personas que se rebelan en contra de Dios porque no entienden los procesos de Dios. Pero los procesos de Dios están hechos, amado y amada, que has llegado hasta aquí, para purificarte, para llevarte a otro nivel. Amén. Siempre Dios prueba nuestra obediencia como la probó con Abraham. ¿Recuerdan la historia de Abraham? Que después de esperar el hijo de la promesa, Dios le pide que lo entregue en sacrificio. ¿Eso parece ser justo? No es justo, pero lo que Dios quería probar en él era su obediencia. Lo que voy a decir ahora yo quiero que se lo grabe en su corazón. Dios te va a pedir cosas en tu vida para probar tu corazón. Dios te va a pedir cosas en tu vida para que las entregues. En una ocasión en mi vida pasó algo parecido. Por muchos años yo fui adorador, escribí o he escrito canciones y me apasionaba el ministerio de la música, el poder viajar a diferentes países, el poder cantar y adorar al Señor. Y una vez Dios, y por eso hoy soy pastor, me pidió lo que más yo amaba. Me pidió el ministerio de adoración. Algo que había soñado por años. Y me dijo, bueno, yo quiero ver tu obediencia. Quiero probar tu corazón. Entrégame tu ministerio y yo haré algo contigo diferente. Entonces tuve que entregar algo que me apasionaba. ¿Sabes por qué? Porque Dios no estaba pendiente al ministerio musical. Dios estaba pendiente a mi corazón. Si yo estaba dispuesto a entregar lo más que amaba. Y Dios a veces te va a probar y te va a pedir para probar tu corazón, para saber dónde está tu corazón. Así que cuando pasamos dificultades, adversidades, aflicciones como la que pasó el apóstol Pablo,
Dios lo que quiere hacer por medio de ellas es purificarnos, es transformarnos, es llevarnos al nivel que Él tiene para nuestra vida. ¿Cuántos me están siguiendo hasta aquí? Algo importante que debemos entender que en este proceso es que Dios nos ama. Nos ama desmedidamente, nos ama a un nivel que nosotros los seres humanos no lo podemos comprender. Ahora, ¿cuántos son padres aquí? Levánteme su mano. ¿Cuántos son madres aquí? ¿Verdad que nosotros amamos con todo el corazón a nuestros hijos? Pero si nuestros hijos andan por camino equivocado, ¿qué se supone que haga un buen padre? Lo reprende. ¿Por qué? Porque Dios reprende a los hijos que ama. Y usted es un hijo y una hija de Dios y Dios quiere lo mejor para su vida. Y por tanto va a procesarlo. Y eso es lo que pasó en la vida del apóstol Pablo. Dios estaba procesándolo. Él quiere purificarnos. El reconocer que Él está trabajando con nosotros puede cumplir su propósito. Amén. ¿Cuántos están aquí? Está cayendo lluvia de bendición y ahora va a seguir cayendo lluvia de bendición. ¿Cuántos lo creen? Segundo, las aflicciones permitidas por Dios no son para destruirnos. Las aflicciones permitidas por Dios no son para destruirnos. Dios nos procesa no para humillarnos. Dios nos procesa para subirnos de nivel, para llevarnos al propósito de Él. Las aflicciones no están para sacarlo de carrera. Y quiero detenerme aquí. Yo quiero que usted haga memoria ahora mismo. Yo quiero que usted piense en qué cosas usted vio a Dios obrar a su favor en el tiempo antiguo. En tu pasado, ¿en dónde vistes obrar a Dios? Quizás Dios te libró de la muerte. Quizás Dios restauró tu familia. Quizás Dios vio y utilizó una situación que usted pensaba que iba a desfallecer. Hay muchos aquí, quizás, que pensaron que iban a morir, pero Dios utilizó cada una de esas adversidades para hacerlo más fuertes. De igual manera lo ha hecho con usted y lo ha hecho conmigo. Recuerdo recién casados que mi esposa estuvo a punto de morir. Y Dios utilizó esa situación, ¿sabes qué? Para aumentar nuestra fe. Porque eventualmente nos enfrentaríamos a adversidades mayores. Pero como cada una de las adversidades están para crecer en nuestro carácter, cuando venga la próxima adversidad ya estamos preparados. Eventualmente seguimos teniendo adversidades, pero ya nuestro corazón está preparado para enfrentarlas. Así que las adversidades no son para destruirnos, son para hacernos más fuertes. Recuerdo cuando Victoria nació y muchos de ustedes conocen el testimonio de ella. Ya habíamos pasado por diferentes adversidades, ya teníamos nuestro corazón lleno de fe, pero aún en medio de esa situación salimos de ella y salimos más fortalecidos. Salimos creyendo que Dios es un Dios fiel, un Dios poderoso y un Dios que nadie lo puede detener. Dios está procesándonos. Ahora, estos procesos, amados, y yo quiero que vaya a la Biblia, 2 Corintios, vaya allá, capítulo 12, y quiero resaltar algo de este versículo, versículo 7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Quiero detenerme aquí.
Satanás no puede hacer nada con nosotros, con los hijos de Dios, a menos que Dios así se lo permita. Hay muchas personas que piensan que Satanás lo está zarandeando. Hay muchas personas que piensan que Satanás tiene el control de su vida, pero cuando usted es un hijo de Dios y camina en obediencia, Satanás no puede hacer nada con sus hijos. Usted debe entenderlo. Satanás no tiene autoridad. Si usted ve el texto, ¿quién le estaba dando la autoridad? Dios. Muchas veces Dios nos está procesando y nosotros estamos reprendiendo al diablo. Lo repito de nuevo. Muchas veces Dios nos está procesando y usted está reprendiendo al diablo. Satanás, huye de mí. Te reprendo en el nombre de Jesús. Y ¿sabes lo que está sucediendo? Que estás peleando con Dios y no te has dado cuenta. Y el que pelea con Dios pierde. ¿Qué debemos hacer? Rendirnos y decirle, Señor, yo no entiendo lo que está pasando, pero yo me rindo a ti. Cuando te rindes al Señor, ahí Él comienza a cumplir el propósito de Dios para tu vida. Mira lo que dice Juan 19 y quiero seguir abundando en este principio que estoy hablando. Juan 19, versículo 9 al 11. Esto es una historia cuando Jesús fue a ser crucificado. Escuche bien. Y entró a través en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna, diga conmigo, ninguna. Dígalo fuerte, ninguna. Mira lo que dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Me detengo aquí. Diga conmigo, ninguna. Satanás no tiene ninguna. Satanás no tiene ninguna autoridad sobre los hijos de Dios. Jesús le dijo a Pilato, ninguna autoridad tienes sobre mí si Dios así no te lo hubiera dado. Eso se aplica a nuestra vida. El enemigo no tiene ninguna autoridad si así Dios no se lo permite. Y cuando Dios se lo permite, no se asuste. Diga al que está a su lado, no te asustes, no te asustes. Porque es que Dios las está utilizando para procesarte, para hacerte mejor. Y de esa prueba saldrás más fuerte. De esa prueba saldrás con más revelación. De esa prueba saldrás más espiritual. De esa prueba saldrás con el carácter de Cristo. Y cuando otros te vean, van a decir, ese tuvo un encuentro cara a cara con el Señor. Como Jacob que peleó con el ángel. Salió cojo. Quizás salgas cojo de la prueba que estás pasando. Pero no importa que estés cojo. Lo que importa es que Dios esté contigo. Si sales cojo, no importa. ¿Cuántos están cogiendo aquí? ¿Cuántos están cogiendo? ¿Cuántos están? No importa, no importa. Estoy cojo, no importa. Lo que importa es que me encontré con mi Padre Celestial. Y eso solo basta. Así que, amado, mira, la respuesta de Jesús le dice que ninguna autoridad tiene sobre mí. Y así tenemos que pararnos frente a las adversidades. Cuando usted piense que Satanás está haciéndose con la suya, usted le va a decir, ¿sabes qué? Ninguna autoridad tiene sobre mí si Dios así no te lo permite. Las adversidades no están hechas para destruirnos. El enemigo no tiene control de usted. Dígame amén a eso. Hay gente que ve el diablo hasta en los gatos de su casa. Hay gente que ve una sombra y está, uy, reprendo Satanás, reprendo el diablo. No, bájale ahí, bájale 2.
No, Dios está contigo, y si Dios está contigo, ¿quién contra usted? Usted está con el poderoso gigante y Él no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Amén, dígame amén a eso. ¿Sabes que después que pases la prueba, la gloria postrera será mayor que la primera? Y usted va a salir fortalecido. Miren, por eso les dije que hagan memoria. Cuando usted hace memoria de las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida en el pasado, usted sabe que la hará de nuevo. Si lo hizo ayer, lo hará hoy. Pero debes creerlo. Debes creerlo por fe. Si lo hizo ayer, lo hará hoy. Amén. No hay nada que te pueda detener. Tercero, la gracia de Dios nos fortalece. El poder de Dios se manifiesta en nosotros cuando descansamos en Él. ¿Y cómo podemos descansar en Él? Por medio de entender la soberanía de Dios. Ahora, ¿qué es la soberanía de Dios? Que nada pasa sin que Dios así lo decida. Muchas veces estamos luchando y diciendo, Señor, no te entiendo. ¿Cuántos a veces no entienden a Dios? ¿Verdad? Nos pasa a todos, que Dios hace cosas que no entendemos. Bienvenidos a la humanidad. Somos seres humanos que fallamos, que cometemos errores y que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Bienvenido a ser humano. Pise el piso, usted está en el planeta Tierra. Pero a pesar de eso, amado, la gracia es que cuando nosotros ya no podemos, que hemos utilizado todos nuestros recursos. ¿Cuántos lo han intentado todo? Es como aquel que tiene un negocio y lo intenta y lo intenta y lo intenta y nada funciona. Es como aquel que se ha enfermado y va al médico y va a especialista y lo intenta todo, pero nada parece que va bien. En el primer servicio había una señora que fue desahuciada porque tenía cáncer y se había metastizado. Y la enviaron a su casa a morir. Y he escuchado otros testimonios como el de esta señora que vino hoy. Pero ¿sabe usted qué? Cuando la ciencia dice no, si Dios dice que sí, no hay nada imposible para Él. Lo hemos visto. Entonces descansa en que Dios está en control. Hace unos años yo estaba visitando un feligrés de la iglesia que estaba enfermo. Y cuando estoy en intensivo pasando, se me sale al encuentro una persona que tiene su mujer en intensivo que ya la habían desahuciado. Y se me acerca porque ellos querían, mira lo que querían en su corazón, ellos querían que un sacerdote o un pastor orara para que ella se muriera. Porque había sufrido tanto y ya no tenían esperanza, que él no quería que su esposa sufriera. Y ella misma estaba entubada y él me está hablando, pastor, ora para que mi esposa se muera. ¿Tú sabes qué es eso? Y ella afirmaba con la cabeza entubada, hacía. Y yo decía, pero ¿cómo yo voy a orar para que esta señora se muera? Entonces para mí fue un momento bien difícil, porque alguien me está diciendo ora para que ella se muera, y la mujer en intensivo, entubada, afirmando como quien dice, que me lleve Dios. Entonces yo estoy en esa encrucijada y yo dije, Señor, ¿cómo oro? ¿Cómo oro? Entonces me vino a la mente el orar por el propósito de Dios. Y yo dije, Señor Padre, que se cumpla tu propósito en ella. Recuerdo que mi oración fue bien simple, muy corta. Y me fui a ver al feligrés que estaba hospitalizado. Después de pasar muchos meses, recuerdo que en la otra iglesia había un árbol de quenepa al frente de la iglesia.
y como a mí me encantan, cogí una bolsita y me fui al palo y me trepé al palo y empecé a bajar quenepa y yo ahí, y cuando me bajé, yo iba con la bolsita caminando, pero siento que un carro está detrás de mí y yo me asusto y yo digo, ¿qué era las quenepas? Pero yo sigo caminando ahí con mis quenepas protegiéndolas porque a mí me encantan. Entonces yo iba y yo iba caminando y mientras más aceleraba el carro, aceleraba más. De ahí me estaba asustando. De ahí puse las quenepas en la otra mano. Y empecé a caminar así bien ligerito y el carro siguió aumentando hasta que como que se me cruzó. Ahí yo me asusté, dije, o suelto las quenepas y salgo cogiendo, entonces me van a asaltar o algo. Entonces, cuando bajan el cristal, me dicen, pastor, y yo, ajá. Y me dice, ¿te acuerdas de mí? Y era una señora muy elegante, muy bien vestida, bien bonita, un señor a su lado. Y yo, no me acuerdo, pero no te acuerdas de mí. Y yo, de verdad que no. Y me dijo, ¿a qué te acuerdas ahora? Y me dijo, yo fui el que oré, el que te busqué para que usted orara por mi esposa para que Dios se la llevara. Y yo le dije, ¿y esta es tu esposa? Sí. Y yo le dije, vio que sinvergüenza, ahora usted está viva. Pero para mí fue una sorpresa el ver cómo Dios obró sin ellos entenderlo, porque ellos querían acabar con la situación. Pero no era el propósito de Dios que ella se encontrara en el cielo. Era el propósito de Dios sanarla, restaurarla y que tuviera vida. No depende de nosotros, amado. Depende de la voluntad de nuestro Padre Celestial. A veces usted piensa que todo se ha acabado, pero si Dios ha dicho no es el final, no temas. Dios está contigo. ¿Cuántos dicen amén a esto? El ver el milagro de esta señora, yo dije, wow, Dios. Imagínese usted que yo le hubiera hecho caso al esposo. Pero no, ese no era el plan de Dios. Y a veces sufrimos situaciones porque no las entendemos. A veces le echamos la culpa a Dios. Dios me ha abandonado. Dios me ha dejado. ¿Qué está pasando? Pero Dios conoce todo. A Él no se le escapa nada. Dios es un Dios de propósito. Mira lo que dice en el Salmo 34, versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Yo no sé qué aflicciones usted está enfrentando hoy, pero Dios se va a glorificar. Bástate en la gracia de Dios. Cuando ya se acaban nuestros recursos y no podemos más. Cuando ya se acaban nuestras fuerzas y no podemos más. Ahí es que se manifiestan la fuerza de nuestro Padre Celestial. Bástate en mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu aflicción. Entiende la gracia del Señor. Versículo 10, 2 de Corintios capítulo 12 dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Qué tremendo. Esto es una revelación del apóstol Pablo hermosa. Dice que se goza en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No luches en tu fuerza. Deposita tu vida en las manos del Señor. Él es quien te fortalece. Él es quien te levanta. Él va a procurar que esta adversidad que estás pasando se convierta en una victoria. Y usted va a testificar del poder grandioso de un Dios vivo. Dígame amén a eso. Entonces, amado,
Debemos reconocer nuestra debilidad y voy terminando. Debes dar espacio a la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el favor inmerecido. Eso es todo. Lo voy a repetir de nuevo. La gracia de Dios es el favor inmerecido. Es cuando Dios nos da sin nosotros merecerlo. La palabra dice que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Miren, nadie se puede jactar de su salvación. Nadie se puede jactar de que es un hijo de Dios. Porque usted no es un hijo de Dios ni es salvo por sus méritos. Usted es hijo de Dios y es salvo por los méritos de la cruz del Calvario. Ningún ministro, ningún pastor, ningún evangelista se puede jactar de lo que logre. Porque ¿sabes quién nos da vida todos los días? El Dios Padre Todopoderoso. Hoy usted llegó aquí porque Dios así lo permitió. ¿Usted sabe cuántas personas murieron hoy? Y usted no, y usted está con vida. ¿Sabes por qué usted está con vida, amado y amada? Porque así Dios lo permitió. Es por su gracia. Hay gente saludable que hoy perdieron la vida, hoy mismo. Gente saludable sin ningún tipo de enfermedad. Usted está vivo por la gracia de Dios. Y los procesos llegan a nosotros para purificarnos y para hacernos más fuertes. Porque Dios va a terminar el propósito que Él comenzó en tu vida. Cuando entendemos esto, sabemos, amado, que debemos descansar en la gracia del Señor, porque el futuro que Él tiene para tu vida, para tu familia y para los tuyos es un futuro extraordinario. ¿Cuántos lo creen y me dicen